Iván Robaina tenía un futuro prometedor por delante hasta que en la madrugada del 7 de diciembre de 2008 se tropezó con un grupo de jóvenes que le provocaron la muerte. La llamada de emergencia se produjo sobre las 4 de la mañana. Esta madrugada se cumple una semana desde que el joven Iván Robaina perdió la vida a las puertas de esta discoteca. Los tres acusados, Oliverio Hernández, Acaimo Santana y Benjamín González, son culpables de asesinato. Así se manifestó esta tarde el fiscal. Y la verdad es, además, que lo hicieron a traición. Han sido condenados a 17 años y 6 meses cada uno. Nuestro Iván pues se lo ha llevado una violencia gratuita, una violencia que se ha venido criando, gestando, enquistando en nuestra sociedad. Y que esperemos que esto no se acabe aquí. Y que Iván sea el último, ¿eh? Iván será el último, lo prometemos. El dolor de la pérdida es como el latido del corazón, siempre presente aunque no seamos conscientes. La educación son los cimientos de una sociedad. Son los pilares fundamentales de la humanidad. La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Hoy Rafael Robaina nos habla de cómo la educación puede transformar vidas y cambiar sociedades. Nacido en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, en una familia muy modesta, fue el primero en licenciarse, marcando un antes y un después para las generaciones venideras. Licenciado en Biología Molecular y Celular por la Universidad de La Laguna en 1985, vuelve a su isla natal para continuar formándose en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que por aquel entonces recibía el nombre de Universidad Politécnica. En 1993, después de varios años como becario, consiguió el puesto de profesor titular de Fisiología Vegetal, un cargo que sigue ostentando en la actualidad. Sin embargo, para Rafael su vinculación con la universidad no podía quedar aquí, y después de varios años como vicerrector, en 2017 es elegido rector para liderar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante 4 años. La educación y lo que se puede conseguir con ella siempre ha sido para Robaina la base de los grandes proyectos de su vida, porque la vida le ha enseñado a luchar con educación, como lo hizo por la justicia que merecía su hijo Iván Robaina. Nuestro Iván pues se lo ha llevado una violencia gratuita. Ustedes comprenderán absolutamente esto. Hoy nos sentamos a hablar con un docente, un maestro que nunca ha dejado de aprender para enseñar y que ha hecho del dolor más extremo que puede sufrir un padre una causa imprescindible para nuestra sociedad. Es físico y difícil de a lo mejor de localizar, a lo mejor anatómicamente. Te despiertas por la mañana y es como si desde dentro se estuvieran tirando hacia el mismo cuerpo, ¿no? Casi desgarrándote interiormente. Pues como no tiene ni nombre, porque cuando se te pierde, tú pierdes a tu padre, eres huérfano, y cuando pierdes a tu hijo no tienes ni nombre, pues imagínate, te quedas completamente en una soledad inexplicable, ¿no? Y llegar a rector, aparte de ser un honor, digamos, es el máximo, pues lo que realmente llegas al punto en el cual ya puedes ejercer las políticas que has aprendido a desarrollar, ¿no? Todas las vidas de todo el mundo tienen en momentos desdichados, momentos tristes, que hay que superarlos, pero habiéndolos superado yo creo que he llegado a ser lo que quería ser. Rafael Robaina, 13 años, más de 13 años después de la muerte de Iván, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado, te lo voy a definir. La mochila pesa lo mismo y la espalda es un poco más ancha, pero todo sigue absolutamente igual en cuanto al recuerdo que evoca cada minuto, cada segundo,
Y me atrevo a decir que últimamente un poco más, porque estamos recibiendo la etapa de abuelos, de potenciales nietos que evidentemente no vamos a tener. Así que eso te vuelve un poco al punto de partida. Tienes que volver otra vez a reactivar los mecanismos de autodefensa y de resiliencia. La muerte de Iván supuso una revuelta juvenil sin precedentes en el entorno educativo, ¿no? De hecho, sus padres, tanto Heli como tú, se empeñaron en verlo de una forma distinta a la que la hubiese visto cualquier padre o cualquier madre que pierda a su hijo. Es decir, esto ocurre porque los valores de la sociedad ahora mismo no son los que le debieran. Pero tú tienes la sensación de que 13 años después han cambiado esos valores o que hechos similares no vuelvan a ocurrir. Yo tengo vamos a ver, lo que evidentemente no se ha evitado es que pueda ocurrir un suceso como este, porque depende de que alguien en un determinado momento no tenga las cosas medianamente claras en cuanto a los modos de convivencia social, ¿no? Pero lo que sí ocurrió, y yo creo que esto sí se consiguió, porque no lo conseguimos nosotros, lo consiguió toda la sociedad, fundamentalmente en Las Palmas de Gran Canaria, pero yo creo que aquí hubo un espíritu generalizado en toda Canarias, de acabar con un clima de violencia gratuita que se había establecido en determinadas partes de la ciudad y fundamentalmente en aquella zona donde fin de semana sí y fin de semana no, pues se agredía a alguien con resultados fatales, porque la muerte de Iván, yo no sé, no recuerdo exactamente, podría haber sido la tercera en aquel año, ¿no? Pues sacando fuerzas de donde no las teníamos, ¿no? Pero había que hacerlo y había que hacerlo para evitar e intentar cortar esa situación, ¿no? Lo normal en un acontecimiento de este tipo es que la respuesta de los padres sea la de la venganza, la de pedir justicia por encima de todo. Sin embargo, ustedes lo enfocaron desde el minuto uno, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la educación y de vamos a intentar que esto no vuelva a ocurrir. ¿De dónde sacaban las fuerzas, Rafa? Pues las sacábamos porque nos dedicábamos a esto, ¿no? de la educación. De hecho, algunos de los chicos que estuvieron implicados pasaron directa o indirectamente por las manos de un sistema del que participábamos, fundamentalmente, y en la edad que tenía, en el que participaba mi mujer, de manera tal que no te sientes culpable porque nadie es culpable de los actos individuales que pueda cometer una persona, entendiendo que ya la subimos con lo suficientemente mayor para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que sí te hacía un poco culpable es que los mecanismos que tenemos sociales y educativos no hubiesen limado ese aspecto de la personalidad de estos chicos, y no tan chicos porque algunos eran bastante mayor, para que bueno, no tuvieran la necesidad de hacer esto por lo que se veía con cierta frecuencia y bueno, en aquel fin de semana pues que le tocó a Iván y a nosotros, claro. Fíjate lo que me estás diciendo, sentimiento de culpabilidad por no haber logrado desde el punto de vista educativo conseguir que alguno de esos chicos no llegue a cometer un acto de ese tipo. Sí, porque yo creo que nadie tiene en su mente ni en su programa, a menos que no estés lo suficientemente formado, educado, tú no ejecutas una acción violenta de esa naturaleza y gratuita, o sea, porque era como una diversión. Esto, la educación y la formación te saca inmediatamente de ese círculo de pensamiento. Nosotros pensábamos también que, bueno, ya cuando los casos no son reconducibles, tenía que actuar la justicia, con lo cual había que reforzar los dos grandes pilares de nuestra sociedad, que es la educación y la propia justicia, sobre todo en un caso como el que nos ocupó en aquel momento. Y a esto nos dedicamos durante el tiempo que yo creo que fue el necesario, porque tampoco queríamos más protagonismo que el que estrictamente nos da en aquel momento la actualidad, desgraciada actualidad, y que luego tú no eres más protagonista, tú tienes que desaparecer para que lo que quede sea el recuerdo que ha quedado, yo creo, y que ha quedado no solo del hecho luctuoso, o sea, de la muerte de Iván, sino de cómo la ciudadanía en un momento dice basta, ¿no? Con el paso de los años, ¿se ha podido sacar algo positivo de la muerte de Iván? Se saca positivo porque en las conciencias de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, incluso me atrevo a decir que el entorno físico que ha quedado en aquella desgraciada zona de Franchirroca, bueno, para empezar, está suficientemente remodelada como para que a nadie incluso se le ocurra ir allí a
hacer lo que se hacía en aquellos días, y además se provoca cada vez que ha ocurrido algo similar, que no necesariamente igual, sino algo similar, se ha provocado y se ha evocado aquellas circunstancias y nuevamente se ha desarrollado el sentimiento de rechazo ciudadano. Esto creo que es lo que debíamos dejar, lo que Iván ha dejado y lo que se ha asociado al nombre de Iván Robaina Rodríguez. La verdad es muy simple, es muy sencilla. Lo patearon cobardemente para tirarlo al suelo y luego rematarlo. Fue Ismael, uno de los amigos de Iván, quien comenzó la pelea. Recuerdo la cara de este hombre y yo no sé cuántos días llevaría sin dormir o desde luego durmiendo muy mal. Creo que habían pasado unas 96 horas después del hecho, ya habían pasado los detenidos, habían ingresado en prisión. Quien llega es una persona que llega con las manos vacías, viene solo, viene sin ninguna pretensión de reproche, sin ninguna pretensión de influencia. Estaba preparado para una posición defensiva, estaba preparado para una posición de tranquilícese y demás, pero no estaba preparado para que de repente la víctima sea el que me está diciendo a mí: tranquilidad, vamos a salir, lo que no esperas es que tú eres el que vas a recibir esa paz. Lo que no puede ser es que ya te broten a chorro las lágrimas, porque ahí estás al borde de piel con piel. Él me habla con una absoluta tranquilidad, con una coherencia que a mí me era insoportable en ese momento. Después de aquella reunión yo no lo vuelvo a ver. Me caló tanto que yo sentía que el que él me viera era recordarle ese pasillo, esa galería del supermercado donde ves un batido de chocolate y te hace revivir todo. Que todos esos elementos hacen que sea extraordinario. Bueno, la muerte de Iván significó un punto de inflexión muy importantísimo, sobre todo para su vida, ¿no? Fue un golpe para todos los amigos de Rafa y su entorno y en general para todos los que le conocían. Las declaraciones que hace es de una persona serena. Se quitó el odio de encima, se quitó la rabia de encima. Hablaba con el corazón, pero desde el punto de vista de un equilibrio total, absoluto. A Rafa, si es algo que lo caracteriza, es esa capacidad de afrontar retos importantes. Yo creo que yo, escuchándolo, lo pasé mucho peor que él contándomelo. Una gran capacidad de, como se dice ahora, de resiliencia, de tal manera que han seguido luchando. Proyectar hacia la sociedad el que estas cosas no podían pasar, no debían pasar. Marcar de Rafa ese optimismo que le caracteriza, esa positividad que lo envuelve. La sensación que quedaba desde fuera es que para ustedes, para la familia, lo importante no era el procedimiento judicial. Y no sé cuál era la sensación. Nosotros creímos en algún momento que lo primero era, creo, que era dejar claro que estas cosas no deben ocurrir y que una vez que han ocurridas, pues evidentemente deben tener... hablábamos de una sentencia ejemplarizante, que era la única manera de que alguien viera que, bueno, que esto no salía gratis. Salvada esa parte y transcurrido como iban transcurriendo los acontecimientos desde la perspectiva judicial, es verdad que nuestras intervenciones pues parecían más encaminadas a la otra dimensión que queríamos darle, que era efectivamente trabajar social y bueno, un poco de pedagogía social para que la gente entendiera
que efectivamente había que acabar con esa lacra de aquella zona y de todas las zonas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Quizás a lo mejor dio la impresión, porque sabes que el proceso jurídico entra, sale y tiene unos hitos marcados que hasta que no se producen pues no cobran actualidad, y a lo mejor daba la impresión de que estábamos más ocupados o preocupados por la otra dimensión, pero no estaban, iba todo en el mismo paquete. Lo que pasa es que nuestras intervenciones en un sentido igual se producían de una manera más frecuente. ¿En algún momento, Rafa, tuviste la oportunidad de hablar con los agresores? No, nunca se nos dio y no creo que tuviera yo el alma para esto. Yo creo que el mensaje debía captarse de una manera indirecta. El aleccionamiento personal pues se queda a lo mejor en el círculo personal y no hubiese sido tan efectivo, al menos yo no lo hubiese visto así. ¿Y crees que la manera en la que se enfocó por parte de la familia el hecho influyó en las personas que produjeron esta agresión? ¿Crees que en alguna medida esas personas cambiaron su manera de ver su día a día, eso de salir por las noches a ver con quién se peleaban o qué es lo que ocurría? ¿La manera en la que se enfocó todo, crees que los pudo hacer cambiar? Vamos a ver, el sistema está montado para que una vez que lo has hecho y se te ha juzgado y has tenido un resultado como el que ha sido esto, se te dé una oportunidad de hacer lo que tú estás ahora mismo reclamando, es decir, de pensar, de reflexionar y de ser capaz de arrepentirte y de luego de tomar una actitud decidida a no volverlo a hacer más en la vida, porque si no vas a estar en esa rueda de sucesos jurídicamente reprochables como han estado. Yo creo que eso es su parte. Nuestra parte, y esto en la condición humana va, pues en una primera instancia, y creo que lo has mencionado, evitar el instinto de la venganza y luego pasar el proceso del perdón, pero el perdón es un proceso y se completa cuando se complete. No necesariamente coincide el perdón personal o familiar con el perdón que da la sociedad con los N años que tienes que estar recluido como pena por haber hecho lo que hiciste. Entonces vamos a ver cuando coincidan, si coinciden en el tiempo, pues que se produzca lo que se tiene que producir. Yo no lo busco, insisto. La venganza la evitamos, la vencimos, porque creo que tenemos ya una condición como especie para poderlo hacer. Ahora el proceso va todavía en marcha. ¿Qué es lo peor, Rafa, de la ausencia de Iván? Lo peor es el vacío. O sea, este vacío es imposible de llenar. Y de vez en cuando vuelve y vuelve otra vez en el sentido de que en un momento puedes tener un día bajo y ese día abajo te ataca por ahí psicológicamente. Esto lo sabe cualquiera que haya sufrido una cosa como esta o hecho un traumático en la vida así similar, ¿no? Y además, porque claro, la vida va caminando y tú te vas a perder desde aquel fatídico día de 2008 pues, un montón de cosas que hubieses vivido con esa persona, de toda clase, ¿no? Y esto tienes a veces que volver otra vez a hacerte fuerte para poderlo resistir, ¿no? Bueno, Rafa y yo nos conocimos en la Laguna, porque los dos fuimos para allá a estudiar la carrera de biológica, y sobre todo en el segundo año, más que en el primero, porque en el primer año había demasiada gente, pero en el segundo ya hicimos una gran amistad. Y fuimos una promoción que tuvo que ver mucho dentro de la facultad de biológica, pues porque trabajábamos mucho, estudiábamos mucho, pero también hacíamos piña y nos montábamos unas buenas juergas como tenía que ser en aquella época. Y Rafa en las juergas es uno de los primeros. Es un amigo en la cual nosotros tuvimos muchísimos años, más de 15 años, con una relación considerable, hasta tal punto que nos casamos el mismo fin de semana, pues porque como estábamos y estudiábamos y nos casamos pronto después de haber terminado la carrera y para que todos los amigos de la carrera pues viniesen a Gran Canaria, pues decidimos casarnos el mismo fin de semana. Él se casó el sábado y yo me casaba el domingo y así matábamos dos pájaros de un tiro y hacíamos la fiesta para todos en ese fin de semana, ¿no? Yo lo definiría como alegría.
esa capacidad que tiene de estar alegre y de transmitirte esa alegría a los demás y de impregnar el momento en que tú estás con él y en el espacio en el que estás con él de esa alegría. ¿En qué medida les ayudó la universidad y el sistema educativo a superar todo esto? Bueno, la universidad, en primer lugar, es un contexto en el que cualquier cosa que pase socialmente tiene bastante eco internamente, porque la mayor parte de la sociedad, desde el segmento de los 18 años hasta los 70, que ya tenemos que abandonar la actividad docente e investigadora, estamos y participamos de la comunidad universitaria. O sea que tienes todas las percepciones, la percepción juvenil muy activa, porque es una etapa muy activa de la vida de los seres humanos, en sociedad me refiero, y luego ya etapas de madurez que van adquiriéndose a lo largo de que sigues esa trayectoria dentro de la institución. De manera tal que fue muy reactiva. Y además luego bueno, se generaron infinidad de actos. Recuerdo uno en la actual Facultad de Ciencias de la Educación, que fue promovido por estudiantes de la universidad, con participación del equipo de gobierno en aquel momento, del rector regidor, hasta incluso el que se diera un nombre a una de las aulas de la Facultad de Traducción e Interpretación, que era donde estaba estudiando Iván. Todo esto coadyuvaba necesariamente a lo que perseguíamos, que es mantener vivo la necesidad de seguir demandando que se acabara con esta serie de sucesos, ¿no? ¿Qué te llevó a presentarte a rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria después de haber pasado por todo esto? Pues por una decisión, es decir, la voy a decir de dura, porque así la pensé, y lo digo por si alguien últimamente ha estado en estas circunstancias, que bueno, si le sirve, que lo vea. O sea, yo no descarté nunca marcharme también, suicidarte, es una de las posibilidades que te quedan, en el sentido de, hombre, tienes un hijo único y la vida se te oscurece, ¿no? Pero no, decidimos quedarnos aquí, pero decidimos quedarnos aquí para trabajar, para luchar y para no estar en un rincón llorando. Pero teníamos un buen trabajo que hacer en la educación durante un montón de años más que nos quedaba de ejercicio. Hay determinados contextos en los que las soluciones que pudieras aportar son más o mejor recibidas o recibidas de una manera más inmediata. Y una de ellas es estar precisamente dentro de tu ámbito, en el caso mío de la universidad, pues llegar a determinados puestos de responsabilidad donde tienes acceso y puedes de alguna manera incluso condicionar más, fundamentado en tu experiencia vital. No te refugias en esto para olvidarte, porque lo tienes ahí permanentemente. De hecho, si tú quieres verlo de esta manera, cuando seas rector tienes el mayor contacto con toda la juventud de la universidad, y eso te vuelve a evocar que tú podrías tener efectivamente contacto con Iván, que ya no está, o sea, te rememora de alguna manera, ¿no? No es refugiarse en el trabajo, es simplemente hacer y quedarte aquí en esta vida para hacer lo que tienes que hacer, para trabajar y por el beneficio de la sociedad. Ahí pasan por tu cabeza muchas ideas contra ti mismo, intentar en un momento menospreciar su propia existencia, hasta incluso menospreciar la existencia de otro, porque tú tienes todavía unos comportamientos instintivos humanos que tienes que vencer. Todo eso pasó. También pasó que tú pierdes el gusto por la vida. ¿Qué le dirías al Rafael de enero del 2009, ahora, con lo que sabes y con lo que has vivido?
de esa unión con Rafa Robaina comenzó mi tesis doctoral, que me la codirigió él junto con el profesor Luque. Si algo hay que destacar de Rafa es que es una persona muy colaboradora y también muy cooperativa. Él, antes de ser vicerrector y luego rector, tuvo otros cargos en la institución, incluso en nuestro departamento. Por lo menos yo personalmente no vi ninguna transición, ni ningún punto de inflexión en el que él dijera ahora voy, sino ha sido su carrera de manera natural. Eso, la capacidad que tiene Rafa de su entusiasmo. Es una persona hiper extrovertida, pero extrovertida en el sentido que da espacio a los otros compañeros, nunca invade ese espacio vital, ese entorno vital que tenemos cada uno por ser diferentes. Si alguien conoce a Rafa, sabe que tiene un alto compromiso, no solo profesional, sino también social. Se emociona con las cosas, le encanta su trabajo. Igual que hacemos divulgación científica, creo que es importante también que la gente lo conozca a él. Que Rafa Robaina llegó al gobierno de la universidad, al rectorado, lo que tocaba era la modernización de la estructura íntegra de la universidad. La universidad en general, no la de Las Palmas de Gran Canaria, la universidad española en general se ha ido envejeciendo en todos los sentidos. Pues nos centramos mucho más en la proyección hacia lo más cercano, el África noroccidental, creando la red UNWAM de universidades del África Occidental y la Macaronesia, que ha funcionado muy bien. En el ámbito de las comunicaciones universitarias también, de la comunicación de la universidad y proyección hacia el exterior, una modernización clara. Y era el hacer de la universidad un instrumento al servicio de la sociedad para que pudiera progresar, para que se vertiera o se proyectara el conocimiento y los resultados de la universidad en la sociedad, llegar a la gente y proyectar esa capacidad de gestionar la dirección de la universidad, incluso en condiciones tan adversas como esas que comentábamos ahora de la pandemia, se resumen en una palabra, que es optimismo. Es una persona de un optimismo, yo conozco pocas personas tan optimistas. ¿Y cómo valoras esos 4 años al frente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Porque tú conoces la universidad desde los inicios, desde la lucha, porque la Universidad de Las Palmas fuera una realidad, ¿no? Estaba yo en la Universidad de La Laguna, no obstante, cuando se produce la gran manifestación, en 80, 81, no sé cómo. Y luego, sí que es verdad que yo, cuando acabé biológicas en La Laguna, me vuelvo a hacer el doctorado aquí con una beca de investigación, en aquel momento Universidad Politécnica de Canarias, que en el transcurso de mi tesis pues se convierte en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esos inicios sí que es verdad que los viví. Cómo éramos en aquel momento y cómo somos ahora y lo que hemos llegado. Y hemos llegado a un punto en el que, desde luego, ahora ya no son becarios, son contratados de investigación, lo cual es un avance, parece sutil, pero no lo es, y sobre todo son chicos y chicas que tienen a su disposición una universidad verdadera y de la que se pueden sentir orgullosos. Ser el rector de esa estructura, después de haber pasado de esos inicios, no puede ser más que un honor. Y algo que realmente te satisface, es llegar a haber evolucionado con la institución y haber llegado con ella al puesto de máxima responsabilidad. Vamos, desde luego, no me podía quedar más contento en mi vida. ¿Te dio tiempo de hacer todo lo que planeabas? ¿Te hubiese gustado estar 4 años más? Vamos a ver, esto tiene un análisis. Los 4 años siguientes nos hubiesen venido bien para consolidar, porque en realidad nosotros no estuvimos 4, estuvimos 3. Un año de pandemia, nos dedicamos a sacar a esto para adelante porque se cambió absolutamente todas las estructuras universitarias en un fin de semana. Cada lunes había que inventar, cada lunes había que, bueno, el manual, que yo le llamo el manual de pandemia por si vuelve a venir alguna vez, que ojalá que no, para los rectores lo tengo escrito en mi despacho y es un tollo así de toda la cantidad de medidas que se pusieron en marcha durante ese año. Haber estado otros 4 años más pues hubiese significado algunas cosas que se quedaron a medio hacer y otras consolidarlas dentro del programa de universidad que tenemos. Pero bueno, a priori tú entras por 4 años, tienes fecha de caducidad y llegar a 8 pues te lo da o no te lo da. Yo creo que
que con lo que estaba pasando, con lo que estaba ocurriendo, lo extraordinario de la situación, pues casi el resultado normal, de hecho venía siendo en otras universidades, era que no se repitiera. Yo ya no tengo sobre eso más percepción, que estuve de vicerrector 5 años con el rector regidor, luego tuve la oportunidad, me la dieron la comunidad universitaria, estar otros 4 años al frente y ahí se acabó. Y ahora a otra cosa que se refiere a mi labor docente investigadora. ¿Estamos en el buen camino educativo? Estamos en el buen camino educativo en el sentido general. Sí, yo creo que sí. Fundamentalmente porque la educación ya llega a todo el mundo, al menos en determinadas partes de la tierra, hablemos de nuestra tierra y hablemos de España, ¿no? No existe analfabetismo, que esto hasta el otro día era una realidad, y el abandono, y esos son datos reales, que existe, aunque pudiera ser alarmante actualmente, no es ni comparable con lo que existía escasamente en los años 60-70 cuando yo empecé a estudiar, cuando yo empecé en los estudios de primaria, que luego me cogió la EGB por el camino. El abandono era terrible y la gente se iba a trabajar y dejaba los estudios sin terminar la primaria. Eso desde luego ha cambiado, la gente no solo tiene acceso, sino mejor acceso a mejores estructuras y una estructura educativa que le ampara, y la sociedad es más consciente de que esto es necesario. Desde esa perspectiva, sí. Ahora, si me vas a preguntar si la estructura del sistema educativo es el que tiene que ser, si los contenidos son los que son, ya eso ya es un clima totalmente distinto. Pero como sociedad, haber incorporado y, desde luego, invertir en educación, que siempre puede ser más, siempre debe ser más, pero lo que se está haciendo, sí vamos en el buen camino. El lema de Rafael Robaina para presentarse a las elecciones como rector fue educar para transformar. ¿Cuánto de Iván tenía este lema? Yo creo que más que de Iván en sí como persona, de lo que nosotros traíamos. Es decir, efectivamente, es que llevábamos transformando muchas cosas, ¿no? Y en un determinado momento, ha sido muy perspicaz por tu parte, de luego sí que se traslada, y cuando sale ese lema es porque yo en la reunión en la que estamos decidiendo, sabes que estas reuniones se va simplificando el mensaje hasta que damos, y es que yo lo que quiero es transformar como vengo haciendo durante toda la vida, y ahí surgió el lema, y efectivamente ahí se imprimió todo lo que traes de acervo, todo lo que traes de background, ¿no? Yo siempre lo había oído por Armstrong, pero evidentemente hizo un tema magistral, brutal. Cada vez que vengo, me comentaba él, es como una especie de vacuna contra ciertas sensaciones o fantasmas que te puedan llegar. Fue en la calle Mendizábal, en la academia. Me invitan para pertenecer a un grupito y un señor que no conocía de absolutamente nada. Daba pinta de seriote, de poca broma. Pero es que según lo veo, ya me regaló una sonrisa. ¿De dónde sale este hombre que no lo había visto en mi vida? Y bueno, empezamos a empatizar y dijimos de crear un pequeño grupo. Cuando salgo de ese ensayo, me dice un compañero que es el vicerrector de la universidad. Y conectamos, pero muy bien, hasta el punto de que llegamos a crear un grupo llamado La Trastienda, que era un teatro musical. Yo creo que era un poco el equilibrio. Tú sabes que cuando hay grupos grandes siempre hay algún pique, alguna cosita, y era el equilibrio, la parte sensible, la parte con cordura. Rafa es una persona que viene marcada. Entonces, yo creo que Rafa mantiene una serenidad mezclada con una inquietud que él mismo intenta interiormente mantener ese equilibrio. Rafa, después de este paso de tanta responsabilidad en la universidad, yo creo que en este momento, es una percepción que tengo, ha vuelto otra vez a lo que era antes de ser rector, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero está ahora en un momento de relax, de vivir, de sentir. Rafa es el amigo que todo el mundo quisiera tener. A piedras enamoradas
de pasear por la cima de cumbres que no se alcanzan. Y ahora, ¿cómo es la vida de Rafael Robaina y de Heli, tu mujer? Mira, ahora estamos... Me han dicho que vas a clases de guitarra. Sí, ahora estamos recuperando no solo las clases de guitarra. He ingresado en un grupo, aprovecho para hacer un poco de publicidad, el grupo Tabaiba, que hizo un excelente trabajo con una obra que se llama Valvanera. Yo no he participado, a ver si podemos volver a actuar, estamos ensayando, bueno, ahora no, ahora volveremos a los ensayos. Por tanto, estoy en la música cantada, por tanto, en la música que me he puesto a guitarra y a lenguaje musical, para ser consciente de lo que hago y tener un poco más de criterio. Y luego tengo mi trabajo de docente y de investigador. Desde que me he incorporado al departamento hemos pedido ya varios proyectos. Proyectos son proyectos, si dan el dinero seguiremos y si no seguiremos pidiendo más proyectos hasta que consigamos para investigar. Y de la parte docente es algo que a mí siempre me ha gustado. De hecho, siendo rector nunca la dejé. No podía dedicarle todo lo que me hubiese gustado, porque no es una cuestión de que vayas y des una clase, sino es la atención que merece el alumnado una vez que tú acabas la clase, tutorías, etcétera, que el rector no tienes el tiempo necesario, entonces daba unas pocas, por lo menos, para mantenerme activo y para mantenerme en contacto. Ahora lo recupero todo mi potencial, y entonces estoy encantado. Don Rafael Robaina, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues gracias a ti, Pedro, y en fin, que lo que quede aquí sea, como siempre, dos cosas. La imagen de lo que siempre hemos querido proyectar, que es la imagen de humildad y de hacer las cosas por el bien de todos, y sobre todo la amistad que nos une, y que te agradezco de siempre, que siempre hayas tenido estas palabras tan amables con nosotros, y de luego no solo de palabras, sino también de hecho. Muchas gracias. Seguro que será así. Eres una persona muy ecuánime, muy comedida, y estás acostumbrado además a transmitir hacia afuera no diría una imagen, sino un talante. Muchas veces te ha hecho más difícil entender por qué la gente tenía determinados vaivenes emocionales, hasta que te ha tocado a ti. Por lo que me dice tu voz durante la entrevista, has tenido una época en la que esas emociones no supiste qué hacer con ellas, porque no estabas acostumbrado tampoco a lidiar con emociones tan intensas. Si hablamos de si permanecen en mis condiciones humanas cuando pierdes a un hijo, te lo digo que sí. Obvio, sí. Si después de que uno no se pone a reflexionar y llega a adoptar una determinada posición, que es lo que ha ocurrido dentro de ese talante de calma, yo más que ecuánime, de calma, al que quise llevar la situación, pero el previo fue bastante conflictivo, porque ahí pasan por tu cabeza muchas ideas contra ti mismo, que es lo peor de una persona, intentar en un momento menospreciar su propia existencia, hasta incluso menospreciar la existencia de otro, porque tú tienes todavía unos comportamientos instintivos humanos que tienes que vencer. Todo eso pasó. También pasó que tú pierdes el gusto por la vida. Yo no pude cantar en 2 años, no me salía, no te sale la voz. Esa voz durante muchos años ha sido una voz que se ha proyectado hacia afuera, pues extrovertida, dicharachera. Esos momentos menos luminosos, menos fiesteros, es lo que te decide que puede que en algunos momentos te costará lidiar con ello. Hay una cosa que ocurre entre los padres que perdemos hijos, es que somos extraordinariamente solidarios. Yo o me he entrevistado o he hablado directamente o me he propuesto para hablar con padres que han perdido en distintas circunstancias. No tiene que ser de la manera en que murió Iván, sino de otras circunstancias. Ellos y ellas lo saben, y otros que han desechado la idea porque se han sumido, para mi pesar,
en lo que evidentemente quieres evitar, que es que exista. Y lo hice porque también lo hicieron conmigo. Eres una persona tremendamente analítica. Siempre dices que sí, ¿no?, a lo que estás escuchando, le das a la persona el margen para hablar, para exponerse, para contar, pero siempre estás analizando cada palabra de lo que, entre comillas, de lo que se te está diciendo. No compras el pescado de entrada. No, porque eso ya es de formación profesional, ¿eh? Y además se intenta transmitir, yo creo que eso se aprende. Y una de las cosas que debería llevarse uno como competencia de los niveles superiores de educación es precisamente eso, no creerte lo que te dicen, no porque no creas a la persona, sino porque tienes que analizar los hechos que se están exponiendo. Porque a lo mejor la persona que te lo está contando, de palabra o escrito, los ha entendido mal o simplemente son erróneos. Lo que pasa es que es curioso porque luego se equilibra con la parte en la que tienes una tremenda confianza en el ser humano y en las personas. No solo creo, sino que además lo que hay que fomentar, e intento hacerlo, es precisamente actitudes sociales que demuestren que efectivamente tenemos esa creencia en las capacidades que tiene el ser humano, incluso hasta el ser humano más perverso es capaz de ser reconducido. Solo tenemos una vida. Yo ya creo que me han manifestado en más de una ocasión que no soy creyente. Entonces, al solo tener una vida, esta vida hay que darle todas las oportunidades. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y si no has hecho nada, sino simplemente tienes que vivir esa vida, darte las mayores y las mejores circunstancias para que lo puedas hacer. Porque lo que no puedes tener es una única vida y triste, o una única vida y alienado de la sociedad, o una única vida alienado del resto de tus congéneres. Es decir, darle significado. Sí, y el significado del ser humano es un significado social. Seres que nos agrupamos y que vivimos en la forma en que vivimos, para bien o para mal, y hay que sacarle a esta forma de vida el máximo partido. ¿Y qué es para ti, como Rafael? Pues para mí es vivirla, intensamente. ¿Qué le dirías al Rafael de enero del 2009, ahora, con lo que sabes y con lo que has vivido? Yo le diría que hiciera lo mismo, porque no me arrepiento de lo que se hizo, ni lo que hemos seguido haciendo durante este periodo hasta el día de hoy.